Hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen, amigos? Este proyecto lo van a amar. Yo sé que a simple vista, así como lo ven, van a decir, ¡ay, yo lo conozco! Yo sé cómo es esa pieza porque se ve por todos lados. Divinas son estas piezas que tienen esta forma tan particular, tan linda. Yo le digo tipo farolito, tipo cerámico, la verdad, divinos. Bueno, para hacer una pequeña muestra quise hacer esta carpeta, pero ya saben que estas piezas las hemos visto en mantas, en bolsos, en chales, en sacos, hasta en aros. La verdad que tejiéndolo con esos hilos de coser como hicimos nuestras bijú muchas veces, así que de paso los invito, entren a ver la bijú que hacemos con esos hilos de coser todos combinados con muchos colores, muchas hebras. Hemos hecho unas piezas de bijú divinas. Bueno, esta pieza tejida con hilo de coser así bien finito para hacer unos aros o un colgante haciendo juego, ¿qué tal esa idea? Fantástica, ¿no? Bueno, acá yo les menciono en el tutorial que hay varias formas de hacer estas piecitas, con relieve, sin relieve. Esto tiene punto puff, algunos tienen flores, otros no, otros tienen simplemente varetas, en una forma más circular, en una forma más estirada. Bueno, hay muchísimos modelitos de estas piecitas. Hoy elegimos esta con punto puff. Espero que les guste, que lo disfruten y que de aquí van a surgir miles de ideas. Estoy segura. Acá, en esta ocasión, una carpetita muy bonita o un tapete, como le dicen muchos de ustedes, muy bonita para lucir y para hacer un regio regalo. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer? Bien, amigos, miren qué bonitos colores y qué milagro. Sandra tejiendo con hilo de algodón. Es que estas piezas son tan lindas, son hermosas, tienen tanto color. Y bueno, nosotros acá en la Argentina estamos en primavera, verano, ahí, más o menos. Primavera todavía. Entonces el hilo de algodón se usa mucho y bueno, me copé. Estos últimos trabajos empecé a tejer con hilo de algodón, pero con mi manía de tejer doble porque este es finito. Para las prendas a mí me gusta mucho tejer con hilo finito o con lana finita cuando es en tiempos cálidos. Y me gusta más que tejer prendas con hilos gruesos o hilados gruesos, salvo que sea para pleno invierno que uno necesita contundencia para abrigarse. Pero por lo general, si es para prendas de verano, a mí me gusta usarlas así, bien finitas. O el macramé, que es mi preferido para ropa, para prendas o para chales. Pero bueno, este es un hilo hermoso, tengo muchos colores y vamos a hacer esta pieza, volvemos a la pieza de esta carpetita, pero es una pieza que ustedes la pueden usar en suéter, en chales, la hemos visto en infinidad, en bolsos también, más pequeñitos, más grandes, más gruesos, con flores, sin flores. Hay un montón de variantes. Nosotros la vamos a hacer con el punto puff porque a mí me gusta cómo quedó el resultado. Elegimos unos cuantos colores, yo tengo un montón acá y un poco más por ahí, pero bueno, elegimos en estas piecitas 4 colores por pieza. Yo elegí hacerlas todas distintas y vamos combinando colores. Entonces, y a mí me gustó con el punto puff, pero variantes de no sé si llamarlo granny, porque tiene una forma tan particular, tan bonita, parece como un farolito, no sé, como una baldosita. La verdad es hermoso. Y vamos a hacer así. Cada una de las piezas vamos a hacer un anillito mágico. Ya les mencioné, lo vamos a hacer en punto puff, pero hay veces el centro se hace o con el punto almendra, o se hace una pequeña florcita, o se hace con el punto puff y después una florcita. Bueno, hay muchas variantes, y todas quedan divinas. Acá, la aguja no se las mencioné, pero tengo una número 4 para tejer con este hilado doble. Pero puede ser 3,5, puede ser 4,5 también, todo va a depender, como ya saben, depende el grosor del material. Charlando subí cadenas, pero no voy a subir cadenas porque dijimos que vamos a hacer punto puff. Anillo mágico, estiro la lazada
tomo hebra y levanto 2 veces más, porque este punto puff, como se llama normalmente, lo voy a hacer con 3 lazadas. Paso directamente, porque también hay 2 formas de hacerlo. Cierro para ajustar con una cadenita y una cadena de separación. Entonces, 1, tomo lazada, 2, tomo de nuevo una hebra y 3. Tomo hebra y cierro todo junto. Hay veces se cierra en 2 tiempos este punto, pero bueno, aquí en esta ocasión lo vamos a cerrar así. Todo junto, cadena de ajuste, cadena de separación. Así voy a cargar 6 puntitos. 1, 2, 3. Tomo hebra y paso todo junto. Ajusto con la cadena y una cadena de separación. Me faltan 3 más, me quedo tejiendo. Bien, ya tengo los 6 puntitos, ahora vamos a cerrar ajustando el anillo con cuidado que no se nos corte el hilo y cerramos la hilera. Acá hice la cadenita de separación, entonces voy a buscar el primer puntito, puedo pinchar desde aquí arriba también, y cerramos con un punto deslizado. Nudito, y como voy a ir combinando colores por cada hilera, entonces acá ya corto con este. Y ahí tenemos esta pequeña florcita. Vamos a hacer la segunda hilera combinando otro color. Tengo un lila muy bonito aquí. Ustedes lo pueden tejer con una hebra sola. Ya saben que acá hay manía de tejer el hilado doble. En lo personal a mí me gusta más, queda como más aireado. Pero bueno, para quien no le guste tejer con hebra doble, ya saben, lo tejen con la hebra que más les guste. Entonces, ahora vamos a ir a ese pequeño arco que hicimos la cadenita y seguimos con el mismo punto. Voy a tomar una lazadita y la estiro. Vuelvo a tejer el punto puff con 3 hebras. Ahí voy a cerrar el primero, ajusto con la cadenita, una cadena de separación y en el mismo espacio hago un segundo punto puff. Y vamos a ir haciendo así grupitos. Ajusto con una cadena, cadena de separación, estas 2 hebritas me las voy a ir llevando y si no la dejan atrás y luego la van a esconder. Salto nuevamente a ese huequito que dejamos con la cadena en la hilera anterior y repito el movimiento. 2 puntos puff, esperen que voy a soltar la hebra. Sobre todo para este punto puff, sí o sí la hebra tiene que estar bien flojita. Ajusto, cadena de separación y en el mismo espacio vuelvo a hacer el punto con 3 lazadas. Ajusto, cadena de separación y hago otro grupito en este hueco que viene. Bueno, así voy a ir completando en cada uno de estos huequitos un grupo de 2 puntitos. Miren qué hermoso que queda. Divino, divino. Yo acá hice la cadenita de separación, nudito, como hicimos en la hilera anterior. Ahora vamos a tejer y vamos a darle esa formita alargada que tiene tan linda. Miren, vamos a empezar entre medio de 2 puntitos puff, aquí. Y acá va a venir uno de los extremos y en la parte inferior va a ir el otro de los extremos. Luego aquí se hace bien redondito, para que tome esa forma tan característica que tiene esta pieza tan linda. Entonces, en cualquiera de estos grupitos de 2 vamos a elegir uno. Yo elijo este y acá vamos a hacer así. Levanto 3 cadenitas, vamos a tejer varetas y hago un grupo de 3 varetas. Aquí, en este arco que hicimos en la hilera anterior. Ahí. ¿Ven? Entre medio de 2 puntitos puff. Ahora voy a saltar. Aquí, esta colita la vamos a ir llevando y la escondemos. Entonces, en este hueco que quedó, vamos a hacer así. 3 varetas
Ahí. 3 varetas y esperen que voy a aflojar. Este lo vamos a aflojar ahí, porque lleva un poco más de material. 3 varetas. Voy a levantar 3 cadenas. Una cadena más para regresar y vamos a regresar con 3 medias varetas. Entonces acá tejo una, ¿ven? Sobre la misma cadena. 2, 3 medias varetas. Ahí. Y ahora en el mismo hueco vuelvo a tejer 3 varetas. Suelto hebra. Bien. Saco mi aguja para mostrarles un poquito. ¿Ven cómo les tiene que quedar la pieza? Ya empieza a hacer el piquito para aquí y luego esto lo vamos a repetir acá abajo. ¿Ven? Ahí. Entonces, ahora salto aquí entre medio de los dos puffs y repito este movimiento de acá. 3 varetas juntas. Bueno, ahora aquí en este hueco que nos queda vamos a tejer 6 varetas, todas juntitas. Todo lo que estoy haciendo de este lado, obviamente lo tenemos que hacer del otro lado también. Tengo 3, acá esta colita se me está quedando cortita, la dejo para atrás. 4, 5 y 6. Vieron que hay muchas combinaciones de puntos para hacer esta pieza. Está sacando esta colita ahí, cortita que no me moleste. Ahí vamos, ¿ven? Cómo se va formando, como parece un farolito. Bueno, acá en el medio de los puntitos puff, vamos a tejer, les voy a mencionar los puntos, ¿no? Un puntito almendra. Tengo una vareta, no la cierro. 2 varetas, no las cierro. 3 varetas. Una vez que tengo ahí las 3 varetitas en la aguja, ahora sí, voy a cerrar. No hago cadenita de separación, lo tejo continuo. Y vuelvo a tejer las 6 varetas de este lado. Ahí. Tejí 2, 3, 4, 5 y va la última, 6. Ahora, salto al medio de estos dos y tejo 3. Ven que estoy repitiendo lo que tejí allí en el inicio. Ahí. ¿Ven cómo va quedando? Ahora, llegué al otro extremo, vamos a repetir este movimiento. Entonces, aquí nos queda tejer 3 varetas, 3 varetas, 3 cadenas, una cadena más que es para dar altura y tejer la media vareta y volvemos con 3 medias varetas. Como les mencionaba, hay muchas maneras, siempre se cambian algunos puntos para hacer esta pieza. Porque a veces esto que hacemos con media vareta se hace con punto bajo, otras veces se hace con vareta. Todo va a depender de quién esté tejiendo esta pieza. Miren qué bonito. Y acá me queda repetir este movimiento que hicimos acá. Empezábamos con las 3 varetas entre medio de los puntos puff. En el arco que sigue tejíamos 6 varetas. Es muy simple de hacer, la verdad, hermoso. Me encanta cuando hay piezas así distintas. Y podemos combinarlo de tantas formas. Lo pueden llegar a hacer hasta con 2 colores nada más. ¿Ven? Acá tejí las 6 varetas. Y acá vamos a tejer el puntito almendra con las 3 varetas que vamos a cerrar juntas. También lo pueden cambiar porque se hace de otra forma. Pueden hacer un punto nuez en vez de una almendra. Bueno, hay muchas maneras. Y
termino con las 6 varetas. Recuerden que cuando empezamos la hilera, empecé por las 3 varetas que se tejían acá. Así que yo ya con esto, a ver si están las 6, terminé la hilera. Busco aquí la vareta de inicio y cierro con un punto deslizado. Voy a hacer un nudito, cortamos porque el borde lo voy a hacer con otro color. Entonces así nos va a quedar esta pieza. Miren qué belleza. Por acá tengo otro color. Ustedes pueden ir combinando. Miren qué bonitos que son. Bueno, ahora faltaría el borde, que también hay piezas de estas que no le hacen el borde y directamente cuando unen las, no sé cómo llamarlo, el granny, lo menciono en pieza, pero bueno, ahí recién le hacen todo un borde y lo combinan. A mí me gustó hacerle un bordecito, así que vamos a elegir otro color para hacer el bordecito que quiero, que voy a agarrar este azul, tan lindo. Acá está para aprovechar, si tienen muchos colores, si tienen ovillos pequeños, para utilizarlos. Por ejemplo, si tienen ovillos pequeños, pueden elegir hacer los centritos, que lleva poco material, y si tienen ovillitos más o menos, pueden hacer las vueltitas que vienen. Bueno, ustedes pueden ir acomodando como más les guste, colores, y aprovechar esos restitos. También lo pueden hacer con lana, también lo pueden hacer con lana porque es divino esto. Así que, bueno, ¿cómo vamos a hacer aquí? Voy a empezar aquí, miren. Pueden empezar en realidad en cualquier lado, pero por ahí si empiezan de este lado quizás se note, pero bueno, si queda acá queda como más escondidito porque acá vienen las uniones, ¿ven? Estos farolitos tan lindos. Entonces yo elegí aquí, pero en realidad pueden empezar donde quieran. Ahora vamos a hacer puntos bajos y sobre cada punto vamos a tejer un punto bajo. Acá voy a empezar el primero. Ahí ajusto y vamos a ir tejiendo. Miren, acá tengo 3 varetas. Bueno, tejo punto por punto que me encuentro. Y aquí donde están las 3 medias varetas, también voy a tejer uno. Ven que vuelvo porque se me vino una hilita sola. 1, 2 y 3. De paso me llevo la colita. Ahí, 3. Cuando llego al extremo voy a tejer un punto. Recuerdan que hicimos una cadenita para elevarnos y volver con las medias varetas. Bueno, en esa cadenita yo voy a tejer un punto bajo. Y regreso tejiendo en cada una de las medias varetas. 1, 2 y 3. ¿Ven? Vamos a ir como enmarcando toda la pieza. Entonces, punto por punto. Va a ser simple porque nosotros al tejer todas estas varetas vemos tranquilamente dónde está el punto, dónde tenemos que pinchar con la aguja. Ahí, cuando llegamos al punto almendra, recuerden que lo van a tejer por uno, porque ese punto almendra hicimos 3 varetas, pero las cerramos en uno. ¿Ven? Yo vengo aquí y acá me encuentro con el puntito almendra. Ahí voy a hacer solo un puntito. Nunca hacemos cadenas de separación, es todo un tejido continuo. Me voy a detener acá y les muestro un poquito. Estas colitas que me voy encontrando en el camino yo las voy llevando. Miren qué bonito, ¿ven? Ahí, así me voy a quedar a terminar a dar toda la vuelta. Y acá tengo unos cuantos más que ya están adelantados. Miren qué belleza, cómo podemos ir combinando colores. Miren qué bonitos que son. Son como farolitos. Me encantan. Bueno, me quedo a terminar esta piecita. Muy bien. Miren qué belleza. Hermoso. Ahí escondí las hebritas. Unión. Acá viene el tema. Hay un montón de formas para unirlo. Muchas veces
unen, cuando vamos tejiendo esta última parte, unen con el que ya está terminado y hacen tiras bien largas. Luego vienen con una segunda tira y unen entre sí una con otra. Que luego aquí se hace una mitad, hay veces no se hace la mitad de esta pieza que en otra oportunidad la vamos a tejer. Esa es una manera, ¿no?, de ubicar las piezas. Otra de las cosas, hay veces la unen con punto bajo y le dejan un pequeño relieve. Otras veces la unen con punto deslizado y van tejiendo una tira con la otra. Otras veces las unen cosiendo, que es lo que eligió Sandrita hoy. Hoy voy a hoy para hacer esta carpetita tan linda, a modo de muestra, porque la verdad se pueden hacer muchísimas cosas con esto que es hermoso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En principio, yo lo voy a coser. Tengo ganchitos acá, por si alguien no se anima. Entonces miren cómo vamos a hacer. Vamos a elegir alguno de los colores. Nuestra carpetita vieron que tiene esta forma. Ahí. Que si lo ponemos así, eso no va, no calza. Bueno, sí va a calzar. Miren cómo vamos a hacer. Este extremo, donde están las 3 medias varetas, lo voy a poner por ahí. 1, 2 y 3. Si ustedes lo desean, marcan. Marcan, por ejemplo, aquí, donde está el punto del centro. Entonces, a partir de este pueden contar. Tiene que coincidir con este punto que teníamos aquí, el punto almendrita. Lo voy a separar para que lo vean. ¿Ven? Tiene que coincidir. Si ustedes no se animan, también pueden poner un ganchito, enganchan estos dos y luego van cosiendo. Entonces, ahora yo acá tengo mi agujita. Elijan algún color de los que tenemos aquí. Si, por ejemplo, ustedes pueden elegir también hacer el borde de cada una de las piezas de un solo color todos. Y tienen todos los colores dentro de cada una de estas piezas. Eso también puede ser. Entonces, obviamente van a elegir el color del borde. Acá yo elegí este color celestito porque me parece más neutro. Es un celeste medio... Es este celeste. Está entre el gris y el celeste. Con este voy a coser. Entonces van a buscar el punto que tiene aquí la almendrita y van a ir cosiendo así en zigzag o el punto que elijan. Yo voy a coserlo, pero ustedes lo pueden hacer así como voy a hacer esto, con punto bajo, con punto deslizado. Van a ir acompañando todas estas formas y el último punto de la media vareta va a coincidir con el piña que está aquí, que si ustedes quieren también pueden engancharlo. Enganchan y enganchan, a ver, vamos a contar las 3 medias varetas. Acá tengo 1, 2 y 3. Bueno, en este. Si ustedes quieren, si no se sienten seguros, porque este de acá, el que está ahí, es el del medio. Entonces ahí ustedes saben que si enganchan, no se va a poder mover para ningún lado y cosen tranquilos o tejen tranquilos, no se va a mover. Pero eso es como para tener una idea. Entonces yo voy a elegir, paso mi agujita por aquí, voy a elegir ahí. Yo voy a coser eligiendo solo una de las hebras del puntito bajo, la hebrita de atrás. Coser ya cosí muchísimas veces les mostré cómo coso yo mis piezas, mis tejidos, por lo general de esta forma. Y acá está el puntito de la almendra. Esto me va a servir a mí para guiarme. Acá también voy a elegir la hebrita que está adelante y la de esta pieza la que está por detrás. Ahí. Y vamos a ir cosiendo, tejiendo, uniendo como a ustedes más les guste, uno con otro. Entonces, como es la misma cantidad de puntos de una pieza con la otra, no le vamos a cerrar. Yo lo voy a empezar a girar para acomodarme y para que ustedes vayan viendo. ¿Ven? Ahí. Esto está perfecto. No se va a ir a ningún lado. Cada uno va a coincidir. Acá vengo con el otro. Agarré una aguja que tiene mucha punta, me parece, pero no importa.
es para ir mostrándoles a ustedes. Ahí como voy a ir haciendo, ¿ven? Uno y uno. Y cada tanto voy ajustando. No importa que sea otro color porque no se va a ver. Ya les mencioné, si ustedes quieren hacer el borde de cada una de estas piecitas de un solo color para todas, va bien también, ¿eh? También lo habrán visto, porque esto se ve por todos lados. Esta pieza es hermosa. Ahí está, ¿ven? Así, así voy a ir cosiendo hasta llegar a este punto. No quiero cruzar mis manos, pero bueno, ahí, ¿ven? Es simple, un punto de este lado, un punto del otro. Siempre respetando cada uno de los puntitos para que quede igual. Voy a sacar esto que me está molestando. Ahí. Y cada tanto ajustan un poquito. ¿Ven? Entonces la pieza queda perfecta unida. Me voy a quedar cosiendo porque esto es muy simple y no la voy a estar todo el día mostrando cómo voy a coser. Cuando llego acá, unimos estas dos piecitas con este punto y seguimos hasta aquí. Me quedo cosiendo. Miren amigos cómo queda, ¿ven? Ahí. Y esta es la parte de atrás. Todavía no corté, ahora voy a hacer un nudo, porque este es pequeñito, es una carpeta, pero obviamente lo pueden hacer así para un trabajo mucho mayor también, ¿eh? Lo pueden usar así o lo pueden usar de esta forma si quisieran hacer, por ejemplo, que he visto bolsos. Quedan hermosos. Bueno, acá que me quedaría hacer un nudito y cortar la hebra. Luego vamos a empezar con este de la misma manera. Ahí lo vamos a ubicar el punto almendra bien pegadito al centro para empezar a coser. Acá también pueden poner, si ustedes creen que es necesario, donde está el puntito almendra, ahí localizo el punto y recuerden, buscamos 1, 2, 3. El puntito de la media vareta, el primer puntito en este caso, por cómo está ubicada la pieza, ¿no? Ahí, ustedes pueden poner el ganchito ahí para sentirse más cómodos. Quieren poner un ganchito también aquí y empezamos a coser o a tejer en punto bajo. También pueden ir tejiendo buscando esa hebrita de atrás y lo pueden ir uniendo de la misma manera con punto bajo. Entonces ahí también, ven, ya así se acomoda bastante. Me voy a quedar cosiendo esta pieza y ya vamos casi terminando. Miren esta belleza, cómo queda, qué bonito que queda también con costura. Ya lo saben, lo pueden hacer con relieve si quieren. Así, quieren hacerse un chal, bueno, le van agregando siempre de costado, a ver, lo voy a acomodar, así, así, otro acá, le van agregando y lo pueden hacer en forma triangular. Y si quieren hacer, no sé, un bolso, le van dando la forma como rectangular. Para pie de cama, para suéter, un suéter tejido con él. Miren lo que es esto, es un sueño, la verdad, vale la pena y para un montón de proyectos. A mí me encantó así coserlo. Esta es la parte de atrás que queda perfecto. Y ahora le vamos a hacer todo un borde, otro marco más. Vamos a elegir cualquiera de estos colores y vamos a comenzar con punto bajo. Entonces, aquí pueden elegir cualquiera de los extremos y hacerle todo un borde, pero a mí me gustó así como enmarcarlo. Ustedes eligen, eligen cómo quieren hacerlo. Esto es simple para que todas estas uniones, ahora cuando vamos a tejer acá, sujetamos este puntito que queda en el centro y que quede todo bien unificado en un colorcito, ¿sí? Así que bueno, me voy a quedar tejiendo, voy a tejer ese porque no me gustó cómo quedó. Me quedo tejiendo todo este borde, así, simple. Si quisieran agregar, no sé, abanicos, o si quieren hacer este borde más ancho, no sé, con una media vareta o con una vareta, o alguna especie de punto en relieve, eso también lo pueden hacer, ¿eh? Ustedes eligen. Ustedes eligen. Acá voy a aprovechar y a tejer el puntito que quedaba en el extremo y luego retomamos
la otra pieza. Ahí, ¿ven? ¿Ven? Así hasta dar toda la vuelta. Miren qué belleza, miren qué bonito que va quedando. ¿Qué hice aquí en la esquina? Hice en el punto que teníamos bien en el extremo, punto bajo, cadena, punto bajo, por si quieren pasar una cadenita, o quieren que esto termine bien en punta. Yo lo dejé porque le voy a coser una borla. Para coserlo no hace falta que tenga un huequito porque le damos unas puntaditas. Pero si ustedes quisieran agregar una cadena con una borla o con alguna pieza de bijú, como yo voy a agregar ahora, miren. Hice una pequeña borla, dos, las combiné con estas piedritas tan lindas. La borla la más simple, con el mismo color del borde y con un cartoncito que aproximadamente 12 centímetros más o menos tiene, 10 vueltitas con este hilito y ya atamos y hacemos la borlita. Hicimos muchísimas veces aquí borlas en el canal con muchos trabajos y simplemente unas puntaditas, pero también podrían hacerlo con alguna cadenita tejida. Entonces ahí le dejan un huequito como para sostener la cadenita y ya está. Esto sería todo. Pero miren qué belleza, con tan poco material, cómo podemos hacer un trabajo tan lindo y tan vistoso como un centro de mesa para colocar sobre un mueble. Miren qué belleza. Así me voy a quedar cosiendo esta borlita y la otra del otro extremo y me quedo aquí trabajando porque esto ya se termina. Ustedes lo han visto en la presentación. La verdad que vale la pena. Acá tengo unas cuantas más que vamos haciendo para otros trabajos. Vale la pena. Divinas quedan. Busquen colores y busquen en qué proyecto podrían utilizar estas piezas tan lindas, tan vistosas y con el material que quieran, que yo lo pongo así para que ustedes puedan ver hasta con la borla, ¿no? Vale la pena, así que a ponerse a tejer, son trabajos muy simples, muy bonitos, muy alegres y bueno, a nosotros los que nos gusta tejer, amamos estas cositas, así que me voy a quedar a terminar de coser mi borlita y nosotros nos estamos viendo en otro tutorial. Espero que les haya gustado. A mí me encantó, lo disfruté muchísimo. Les dejo un beso enorme y nos vemos. Chao, gracias.